Buenas, mi nombre es Borja y pues estoy casado con Suriñe, mi mujer, y luego tenemos 3 hijos, que son Enay, Nara y Nael. Y muchos saludos de parte de la Iglesia de Amara, en Donosti, en San Sebastián. Y la verdad que estamos muy contentos de poder estar aquí porque teníamos ganas de conocer la Iglesia. Habíamos oído hablar mucho acerca de la Iglesia y, si os digo la verdad, se me hace muy raro porque conozco a diferentes personas de diferentes contextos y los veo aquí a todos. Entonces se me hace raro, pero la verdad que muy, muy feliz. Por ejemplo, Jonathan Gumá, con él coincidí por lo menos hace 20 años y demás. Así que es una alegría también pues, poder estar aquí. Y bueno, el tema de hoy es el concepto de iglesia misional, ¿no? La verdad que este concepto de iglesia misional es un término que se escucha últimamente bastante, ¿no? En nuestro contexto evangélico y demás. Y el tema es que la iglesia misional no consiste solamente en edificar, en preparar, en capacitar a los miembros de la congregación, sino también en hacer misión de una forma contextualizada también, ¿no? ¿Cómo podemos hacer misión, no como un ministerio en sí, sino como parte de nuestra vida? Y cuando hablamos de iglesia misional, no tener la mente pensando en quizás diferentes continentes, diferentes países, sino cómo podemos ser misionales, cómo podemos ser misioneros en nuestro contexto más cercano. Y este es un llamado personal, porque el contexto en el cual yo estoy viviendo no es el mismo contexto en el que igual Johnny está viviendo. Y al igual que Johnny, pues seguramente todos nosotros, ¿no? Y en el texto de hoy que vamos a tratar, se encuentra en Marcos capítulo 3, vamos a ver tres realidades que nos ayudarán a hacer misión y teniendo como ejemplo supremo el ejemplo de Jesucristo, cómo él hacía misión en medio de su contexto social más cercano, ¿no? Marcos capítulo 3. Dice así. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no lo descubriesen. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios: a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron, los suyos vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin.
Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Muy bien, lo primero que podemos observar, la primera realidad que podemos observar en este texto, pues es que Jesús percibe la necesidad. Y las necesidades que voy a mencionar en el día de hoy es, por un lado, la necesidad física. En este caso podemos apreciar tanto en el hombre de la mano seca, o como otras versiones describen, paralizada, como en la cantidad de personas que se acercaron a Jesús con la finalidad de ser sanados. Podemos ver esta necesidad física que reinaba, que imperaba en este contexto social cercano. Tal era la necesidad que ni Jesús ni sus amigos, sus discípulos, tenían tiempo para comer. La gente se agolpaba con la finalidad de poder estar cerca de Jesús, pues porque estaban experimentando esta necesidad y querían que Jesús interviniera en sus vidas, ¿no? En el caso de este hombre, la situación era límite. No se podía hacer nada por su situación, ¿no? Y la movilidad de su mano derecha pues había cesado, había muerto, estaba paralizada, no podía hacer nada. De tal forma que esto implicaba una serie de consecuencias en su contexto social, porque quizás era una persona que no podía trabajar, una persona que quería trabajar, pero que no podía, por la situación física que estaba experimentando. Otra de las consecuencias indirectas que se puede apreciar es que esta persona también podía ser marginada por la sociedad, por esta experiencia, por esta situación personal que estaba viviendo, ¿no? También podemos observar el caso de multitud de personas que con desesperación iban a Jesús con la finalidad de tocarle, simplemente tocarle, porque sabían que Jesús tenía poder para sanarles, ¿no? En Marcos capítulo 5, posteriormente, aparece el caso de una mujer con flujo de sangre, ¿no? Una mujer pues, que tenía un cierto nivel adquisitivo, que a su vez podía disponer de ciertos medios y recursos médicos pues, para poder hacer frente a esta enfermedad. Sin embargo, vemos que no encontraba solución alguna. Y la pregunta que yo me hago con todo esto es: ¿vivimos esto en nuestros tiempos? ¿Vivimos tiempos en los cuales hay personas con necesidad física, no solamente a nivel de sanidad, sino quizás también esta necesidad a nivel de integración social, de valoración? Antes se estaba hablando, ¿no?, acerca de la soledad, quizás que alguien esté experimentando en medio de este tiempo, necesidades emocionales. Vemos que realmente esa necesidad que Jesús apreciaba en aquel contexto son necesidades que se dan hoy en día en nuestra sociedad. Y es muy importante el ser sensibles a estas necesidades. Jesús no se centraba en su bienestar solamente, o en el de sus discípulos, la idea de que pudieran descansar, sino que en medio de ese descanso, ese reposo, apreciaba estas necesidades y decía: esta gente necesita ser saciada, necesita ser alimentada, ¿no? Y la verdad que doy gracias de que, he recibido el papel, y es interesante ver que dentro de los ministerios de la Iglesia, el primer ministerio que aparece es la obra social. Muy importante en medio de nuestros tiempos, ¿no? En medio de la situación, el contexto que estamos viviendo, ¿no? Pero tal como he comentado, algo que nos podemos plantear es, pues tenemos, por ejemplo, este ministerio como obra social a nivel de Iglesia, pero ¿qué hay de mi contexto más cercano? ¿Qué hay de mi compañero o mi compañera que quizás ha sufrido la muerte de un familiar? ¿Qué hay de este amigo o amiga que está buscando trabajo pero que no encuentra trabajo? ¿Qué puedo hacer yo por estas personas? ¿Qué hay de esta persona que está padeciendo esta enfermedad y quizás no puede salir de casa? No sé, diferentes situaciones, ¿no?
Pero aquí ya nos damos cuenta de que ser misionales implica a cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros llegamos a un contexto que otras personas no pueden acceder. Qué importante es tener la mente de Jesús en estos casos, ¿no? Apreciar la necesidad que nos rodea. Y qué bueno es también que cada uno de nosotros podamos hacer esta evaluación, ¿no? Yo, Borja, en mi contexto cercano, ahí en Zarauz, donde vivo con mi mujer, la gente del barrio, gente de mi familia, etcétera, ¿qué puedo hacer por estas personas? De tal forma que pueda reflejar el ejemplo de Jesús sobre ellos. Y que estas personas quieran tocar a Jesús, deseen tocar a Jesús, deseen conocer a Jesús, seguirle a Él, creer en Él, vivirle a Él, ¿no? Por otro lado, si vemos esta necesidad física, también emocional podríamos hablar, ¿no? Gente que necesita un abrazo, una sonrisa, ¿no? Charlar. Por otro lado, también vemos esta necesidad moral. Y es que en la sociedad, este texto nos muestra que también había una necesidad moral, ¿no? ¿Y en quién la podemos apreciar, esta necesidad moral? Pues en los escribas y los fariseos. Personas que se fijaban más en el cumplimiento de la ley que en el hecho de que esta persona fuera sanada y fuera restaurada. Moralmente, dentro de su cosmovisión, había un tal concepto de moralidad errónea, ¿no? Que les hacía vivir de cierta forma y decir, en lugar de alegrarse porque esta persona fuera sanada y decir, oye, qué bueno, decir, no, a ver cuándo lo ha hecho Jesús. Si lo ha hecho en sábado, vamos a por él. Entonces había esta necesidad también moral, ¿no? Anteponían el acecho estas personas, anteponían el acecho contra Jesús en lugar de centrarse en el bienestar de esta persona, ¿no? Y quizás también en este aspecto es bueno que nos podamos autoexaminar cada uno de nosotros. Yo, Borja, ¿cómo está mi código moral? ¿Está relacionado con lo que muestra verdaderamente la palabra de Dios, el buscar el bienestar de las personas, o soy una persona quizás moralmente legalista, empezando a juzgar a ciertas personas y decir, ay, lo que estás haciendo? ¿O soy una persona que decir, bueno, ¿de qué forma puedo ayudar a estas personas de tal forma que pueda buscar el bienestar, ¿no? de cada uno, ¿no? Es interesante porque según la tradición rabínica no era lícito realizar el trabajo de curación el sábado, de sanidad el sábado, a menos que la persona estuviese en peligro de muerte. Y este hombre no estaba en peligro de muerte, por lo tanto no era lícito realizar esta sanidad sobre su vida. Sin embargo, sí que era lícito ayudar a una oveja. No era lícito sanar a esta persona, pero sí que era lícito ayudar a una oveja que estaba en una situación de peligro o demás. Hasta tal punto se había llevado al extremo este código moral, ¿no? Y ante esta situación Jesús apela a la ley y con la finalidad de desbaratar esta cosmovisión, esta moralidad pues, que estas personas judías tenían, ¿no? Haciendo ver que siempre es lícito hacer el bien, ¿no? No se alegraron. Estos religiosos no se alegraron al ver que esta persona había sido sanada. ¿En qué estamos poniendo nuestra mirada hoy en día? ¿Estamos poniendo en la alegría, en el bienestar de las personas? ¿O estamos poniendo la mirada en el legalismo? Que en el ejemplo de Jesús podemos ver cómo él miraba el bienestar de las personas. No antepuso el sábado el cumplimiento de la ley ante el bienestar de estas personas, pues según la ley, la prohibición contra el trabajo en sábado nunca fue dada para ser aplicada al servicio de Dios, a las acciones de necesidad y a las acciones de misericordia. Eso siempre había que ejecutarlo, buscar el bienestar de las personas, ¿no? Y qué bueno es esto, ¿no? Mirar las necesidades que tienen las personas de nuestro alrededor y continuamente buscar su bienestar, buscar su restauración, ¿no? Y también pues moldear nuestros pensamientos, ¿no? Que nuestros pensamientos sean moldeables por el Señor, ¿no? Por lo que Él dice su palabra, ¿no? De tal forma que podamos extender su reino, ¿no? Y tercero, quería hablar acerca de esta necesidad espiritual que encontramos también en este texto. Encontramos una necesidad física, encontramos una necesidad moral
y encontramos también una necesidad espiritual, ¿no? Y es que desde el principio del relato podemos apreciar que había ciertas personas que tenían el corazón endurecido, que no buscaban verdaderamente conocer al Señor, sino que lo que buscaban verdaderamente era acechar, atacar al Señor Jesucristo, ¿no? Y es que los corazones endurecidos son corazones que, aun siendo testigos de la verdad, rehúsan conocer dicha verdad y luchan contra la verdad, pues son insensibles a la verdad. Personas ya que van predispuestas y decir, no, aun siendo testigos verdaderamente de lo que Jesús está obrando en ese contexto social, milagros, sanidades, de cómo la gente se agolpaba donde Él, cómo Jesús tenía autoridad para enseñar, cómo Jesús tenía autoridad para sanar, cómo el mismo Jesús tenía autoridad para perdonar pecados, ¿no? Lo vemos en el paralítico, cómo el Señor manifestaba todos estos actos, ¿no? Todos estos hechos. Pero había gente que decía, no quiero. Y tenemos que ser conscientes también de que esta realidad existe hoy en día, ¿no? en nuestro contexto más cercano, ¿no? Tal como sabemos, todas estas necesidades, esta necesidad física, emocional, toda esta necesidad moral, toda esta necesidad espiritual, sabemos cuál es la raíz de todo esto, cada uno de nosotros, ¿no? Y es ese pecado original cometido por Adán y Eva, en el cual toda la humanidad, pues, que ha repercutido en toda la humanidad, ¿no? Una iglesia misional es una iglesia que no se centra solamente en su propia edificación, que no se centra en su propio desarrollo, sino que hace misión en medio de su contexto social más cercano, pero también lejano, en el cual pues, pueda realizar la misión, ¿no? Que es el segundo punto que vamos a tratar, ¿no? Pero yo cuando leía este texto y trabajaba este texto, yo le decía al Señor, Señor, ayúdame a ser más sensible a las necesidades que veo yo en mi contexto más cercano. Yo he estado trabajando en educación y he visto las necesidades que están padeciendo los chavales hoy en día en la sociedad. Había una chica, una alumna, que decía, sus padres se habían divorciado y demás, y ella estaba viviendo con su madre, y dijo, mira, a mi madre le da igual mi vida. Mi madre me ha dicho que haga lo que quiera con mi vida. Y arrastraba eso en clase. Esa necesidad emocional, podríamos decir, ¿no? Espiritual también, comprendemos, ¿no? Personas que quizás, chavales, porque aquí veo estudiantes también, que quizás están sufriendo bullying en medio de este tiempo en sus colegios o demás. Quizás cada uno de nosotros en nuestro trabajo, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, quizás de alguna forma u otra, pues estamos también siendo quizás desplazados por ese código moral que podemos llegar a tener nosotros, ¿no? conforme a la Biblia. Cada uno de nosotros vivimos diferentes realidades, diferentes circunstancias, pero qué bueno es ver el ejemplo de Jesús, una persona que percibía estas necesidades, ¿no? Esta necesidad física, emocional, moral y espiritual, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Jesús en medio de esa percepción? Hace misión, que este es el siguiente punto que quiero tratar. Tal como se puede apreciar en Marcos capítulo 1, a lo largo del capítulo 1 de Marcos, Jesús hizo misión ¿cómo? Predicaba el Evangelio, expulsaba espíritus diabólicos, sanaba y expulsaba demonios, predicaba y expulsaba demonios y también sanó a un leproso, ¿no? En diferentes versículos aparece cómo el Señor hacía misión, ¿no? Y en Marcos capítulo 2 se puede apreciar que las sanidades y las demás manifestaciones que el Señor hacía, la finalidad que tenían era de respaldar aquel mensaje que el Señor Jesús estaba predicando. Es decir, lo que el Señor Jesús le daba prioridad era la transmisión del Evangelio del Reino, del mensaje del Reino, ¿no? De la venida del Reino. Y todo lo que hacía, pues por ejemplo, sanar, expulsar demonios y todo eso, lo que le daba era, acreditaba la autoridad que él tenía para hacer todo eso y acreditaba también la autoridad que él tenía para perdonar pecados. Y en el pasaje que hoy vemos, desde el versículo 1 hasta el versículo 35,
lo que podemos ver es que Jesús no era una persona que se quedaba estática en la cual la gente venía donde él, sino que también Jesús se movía. En el versículo 1 podemos ver que iba por las sinagogas. En el versículo 7 vemos que se iba por el mar, a orillas del mar y demás. En el versículo 13, en el monte. Y en el versículo 20, por las casas. Es decir, Jesús era una persona que hacía misión en diferentes contextos. Ayer Trobada Yoga, ¿no? En la playa, tengo entendido, ¿no? Sí, ¿vale? He visto en Instagram también. Estoy suscrito, soy amigo de Trobada Yoga, ¿vale? Entonces vi que, por ejemplo, fueron a la playa y tengo entendido que fueron muchísimos jóvenes, 250, muchísimos. Entonces, qué bueno, porque eso también es hacer lo que lo que hacía Jesucristo, ¿no? El hecho de salir, no quedarse estático en un sitio, en una sinagoga como podría ser, enseñando y demás, mostrando la autoridad que él tenía para enseñar como maestro, sino también el poder salir y estar en diferentes contextos como podían ser pues, el mar, el monte, las casas, y allí también hacía misión, ¿no? Y ante todas estas necesidades que hemos podido ver, la necesidad física, la moral y la espiritual, ¿cómo respondió Jesús ante todas estas situaciones? Por un lado podemos ver que Jesús con misericordia mostró misericordia sanando la mano del hombre y de los otros muchos que acudían a él. Fue una persona que no dejó de lado a las personas que acudían a él con esta necesidad, sino que mostró misericordia sobre la necesidad que estas personas tenían. Por otro lado, ¿qué podemos ver? Podemos ver que llevó a cabo la misión con santidad. ¿De qué forma con santidad? Enfrentando el pecado. Enfrentó el pecado, ¿no? El pecado moral y espiritual de los religiosos. Les confrontaba. Decía, esto no puede ser. Y a ellos les confrontó incluso con la ley. O sea, sabía la cosmovisión que ellos tenían, cuáles eran sus bases, sus raíces, y Jesús confrontó ese error moral y espiritual pues, que ellos tenían, ¿no? Los religiosos. ¿Cómo respondió también? Con tristeza. Le entristecía la dureza de los corazones de estas personas. Pues sabía qué consecuencias eternas tenía esto, pero se conmovía verdaderamente, ¿no? ¿Y cómo más? ¿Y qué más? Pues llevó a cabo la misión con poder y autoridad sobre los demonios, haciéndoles callar e impidiéndoles que se interpusieran en su misión, ¿no? Por lo tanto, podemos ver que Jesús se movió por diferentes contextos y actuó de diferentes formas ante estas necesidades, ¿no? Mostró misericordia, mostró autoridad, poder, tristeza también expresó. Es bueno expresar emociones, es bueno llorar, es bueno abrir nuestro corazón a otra persona y expresar también pues, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Nuestra fe no tiene que estar basada en eso, porque es muy volátil, ¿vale? Muy variable, pero sí que es bueno poder expresar lo que hay en nuestro corazón, porque a veces quizás nos ponemos corazas de hierro y decir, no quiero que nadie conozca lo que hay en mi interior, ¿no? Pero qué bueno es poder abrir, ¿no? Entristecernos, llorar con los que lloran, ¿no? Alegrarnos con los que se alegran o gozarnos y demás, ¿no? Así pues, en medio de tal necesidad, Jesús hizo misión, pero lo curioso es que hizo misión, pero encomendó esta misión. Y esta misión no se la encomendó a los ángeles, no se lo encomendó a la gente incrédula, sino que nos lo encomendó a nosotros, a cada uno de nosotros. Y de tal forma que dice, mira, lo que yo he dicho, lo que yo he hecho, quiero que vosotros lo viváis y que vosotros lo prediquéis. A cada uno de nosotros. Y tenemos campo de misión. A veces igual podemos tener nuestra mirada puesta en que la misión la tienen que realizar ciertas personas, pero en nuestro contexto más cercano somos nosotros los llamados a hacer esta misión. Y a veces pensamos que igual no tenemos herramientas o capacidades suficientes para llevar a cabo esta misión, pero podemos escuchar a nuestros amigos mientras igual jugamos una partida de, no sé si juegues a Tute o no sé qué es lo que, al Mus, allí en País Vasco, ¿vale?
no sé, paseando, tomando un café, escuchar, orar, oraré por ti. Nosotros, por ejemplo, con gente del barrio, me acuerdo que alguien del barrio pues me dijo que estaba pasando una situación complicada y le dije, mira, oraré por ti. Y la iglesia orará por ti. No es creyente, ¿eh? Ese tipo de acciones sencillas, todo eso cada uno de nosotros sí que tenemos opción de poder hacerlo, ¿no? Con gente pues, de nuestro contexto pues, más cercano, familia también puede ser y demás, ¿no? El tema es que no se trataba de una propuesta. No les dijo a sus discípulos, si queréis, hacedlo, sino que dijo, id y haced discípulos. Id y haced discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenéis que hacer esto. Y me ha alegrado también que tenéis grupos de hogar y discipulados. Así que la verdad que es una alegría también el poder ver, ¿no?, cómo hay esta visión dentro de la Iglesia y esta misión, cómo se puede extender este ejemplo de Jesucristo pues a nuestros contextos más cercanos, a través de grupos de hogar reducidos, estudio de la palabra, donde generalmente en un grupo de hogar uno puede percibir mejor pues, las necesidades de una persona o de otra, ¿no? Qué importantes son los grupos de hogar, estos tiempos de discipulado. Los tiempos de discipulado, yo he podido experimentar, cuando se habla de discipulado se puede percibir, no, es conocimiento, a ver cuánto puedo aprender yo de Jesús, pero también es ver cómo puedo aplicar yo a Jesús a mi vida. Y he vivido situaciones en las cuales personas han abierto su corazón. Y hemos podido hablar, hemos podido luchar juntos, correr juntos esta carrera. Hemos podido aprender juntos y la verdad que nos necesitamos. Esto es así, ¿no? Nos necesitamos estar cerca los unos de los otros y vivir la Iglesia, ¿no? En este aspecto. En este aspecto me llama mucho la atención a la hora de hacer misión tres pautas que el Señor da, ¿no? En el versículo 14. En el versículo 14, lo primero antes de salir a predicar, lo que se puede apreciar es que primero hay que pasar tiempo con Jesús. Para que estuvieran con Él. Los llamó para que estuvieran con Él. Y este estar con Él, lo que nos habla es de estos tiempos. De tiempo, de poder dedicar tiempo en casa, ¿no? Pues a orar, a hacer el devocional, o a hacer un discipulado, a hacer estos grupos de hogar, pero llenarnos de Jesús. Llenarnos de Jesús, porque luego eso es lo que nosotros vamos a compartir con otras personas, porque es a partir de ahí que dice posteriormente para enviarlos a predicar, pero primeramente para estar con Él. Y estando con Él nos envía y salimos a predicar a las demás personas. Y aquí lo que me da mucha paz a mí es que no vamos con nuestra propia autoridad. No tenemos que ir con nuestra propia inteligencia, ni con nuestras propias experiencias, ni con nuestros propios títulos que hayamos podido tener en esta vida, sino que vamos con la autoridad que el Señor nos da porque hemos estado con Él. Y qué bueno es depositar toda la autoridad, no en nosotros, sino decir, mira, esto es lo que dice la palabra del Señor, ella es la que tiene autoridad, yo no tengo. Y el Señor lo que hace es delegarnos esta autoridad, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho que dice, siéntate a los pies de Cristo y cuenta lo que has visto. Siéntate a los pies de Cristo y cuenta lo que has visto. Qué bueno es esos tiempos en los cuales me siento a los pies del Señor y en lugar de hacer nada, bueno, leer y orar, es el llenarme. ¿Y qué es lo que el Señor Jesús me quiere transmitir a mí? Me quiere transmitir de tal forma que yo también pueda compartir eso con las personas de mi alrededor, ¿no? Podemos observar que la necesidad era muy grande. La necesidad que experimentaba Jesús, veía que él podía apreciar que esta necesidad era muy grande, ¿no? Y que el campo a abarcar era muy amplio. Y para llevar a cabo esta misión hizo un equipo bastante curioso. No era un equipo súper formado,
¿vale? A nivel académico no tenían grandes dialécticas, no tenían una gran preparación, eran muy dispares entre sí, caracteres muy distintos el uno con el otro. Por un lado podemos ver a Mateo, recaudador de impuestos, ¿vale? Y Simón el celote, contrario a Mateo. Sin embargo, formaron parte del mismo equipo. Y claro, si nosotros nos diéramos la vuelta y nos viéramos los unos a los otros, veríamos que son muy distintos en caracteres, en dones, a nivel cultural también, a nivel de edades también, porque es una alegría ver tanto niños como mayores. Pero el Señor, a mí y a mi mujer nos ha llamado a estar allí en Donosti, pero el Señor os ha llamado a vosotros a estar aquí y a formar un equipo. Un equipo dispar, un equipo formado por Jesús para llevar a cabo la misión que Jesús tiene para vosotros. Y esa misión no la podemos cumplir de otros lugares, sino que estáis llamados vosotros para hacer la misión y que le estáis haciendo, que le estáis haciendo, pero a seguir haciendo esta misión en medio de este contexto. Pues la pregunta que nos podemos hacer tanto aquí como nosotros en Donosti es: ¿hay algo más para hacer? Porque el conformismo puede ser un grave error. Decir, ya está. En la carta de los tesalonicenses ya les decía Pablo a ellos: tenéis que abundar más y más en el amor. Más y más, más y más. No hay tope. Y qué bueno es pensar, igual cada uno de nosotros: oye, ¿qué más puedo hacer yo? Quizás en mi contexto más cercano, ahí donde otros no puedan llegar. Quizás puedo regalarle una Biblia a estas personas. Quizás puedo hacer un estudio con esto. Quizás puedo orar con alguien. No sé. Pero este es como una conversación entre el Señor y uno mismo, ¿no? A ver qué es lo que el Señor quiere que yo haga en medio del contexto donde estoy, ¿no? Nosotros somos personas corrientes con trasfondos y caracteres muy distintos, pero todos somos discípulos de Jesús. Y formamos parte de una familia que no la hemos creado nosotros, sino que el Señor es quien la ha creado. Y nuestro deber, nuestro cometido es cuidar también a la familia, edificar la familia. Nos necesitamos cada uno de nosotros, ¿no? Una familia de la cual no formamos parte por parentesco consanguíneo, vínculos de sangre. Bueno, igual aquí sí, ¿vale? Pero esta familia, la Iglesia, no se forma por estos vínculos de sangre. La pregunta que yo hago es: si no nos uniera la fe en Jesucristo, ¿estaríamos juntos? Si echamos un vistazo. ¿Estaríamos juntos si no nos uniera la fe en Jesucristo, el Señor? Sin embargo, lo que nos trae aquí es una persona. Bueno, Dios trino, ¿no? Pero es increíble ver lo que Él hace de una forma sobrenatural sobre cada uno de nosotros, ¿no? Y Él cómo lleva a cabo su misión, ¿no? A través de su Iglesia, ¿no? Y una de las características de esta familia es lo que vemos en el versículo 35, porque en los versículos del 31 al 35 habla acerca de este concepto de familia. Le dicen: oye, tu madre, tus hermanos están ahí esperándote. Y dice: bueno, pero es que mi familia es esta. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, característica de esta familia de la fe, hacer la voluntad del Señor. Ellos son verdaderamente mi hermano, mi hermana y mi madre. Yo soy hijo único, ¿vale? No soy un consentido, ¿vale? Pero yo lo que sí que he podido apreciar es que el hecho de no tener hermanos carnales, sí que lo he podido experimentar a través de la Iglesia, a través de formar parte de la Iglesia. El hecho simplemente de venir desde San Sebastián y encontrar un hogar donde hospedarnos mi mujer, yo y mis hijos, o que si me voy, por ejemplo, a otro país pueda encontrar esto mismo, esto es un regalo del Señor.
Eso es tener familia en otros lugares. Yo he vivido en Venezuela 5 años. Y aquí entiendo que hay personas que habéis venido también de otros países. El hecho de poder venir de otro país y poder encontrar un lugar donde te sientes amado, donde te sientes protegido, donde te sientes desarrollado, como parte de una familia. Qué bueno, ¿no? Qué bueno y qué importante es, ¿no? Pues eso es lo que hace el Señor a través de su Iglesia. Y es que el Señor Jesús nos ha dado una misión, y la misión es predicar su palabra, ¿no? Y la Iglesia misional no hace omisión a la misión, sino que vive esta misión, ¿no? Y el tercer punto que quisiera destacar es el que encontramos, es que Jesús experimenta la oposición. En este texto que vemos nosotros hoy, vemos que los fariseos y los escribas le acechaban con la finalidad de acusarle. Experimentó esta oposición. Desde el versículo 1 hasta el final vemos esto, ¿no? Los fariseos y los escribas le acechaban con la finalidad de acusarle. Los fariseos y los herodianos que se juntaron para ir contra Jesús, también lo podemos ver en el versículo 6. Podemos ver que los demonios declaraban quién era con la finalidad de entorpecer su ministerio, con la finalidad de que no pudiera llevar a cabo su ministerio, y es que hacían esta declaración, no porque lo creyeran verdaderamente y lo aplicaran en su propia vida, sino porque querían entorpecer el ministerio de Jesús. Por otro lado, también podemos ver la traición de un discípulo, traiciones, ¿no? Y finalmente también podemos ver que los escribas declaraban que Jesús estaba poseído por Satanás. Jesús experimentó la oposición. Y nosotros tenemos que ser conscientes también de que en nuestra vida cristiana, a la hora de llevar a cabo misión, a la hora de identificarnos con Cristo, a la hora de hablar de su palabra, nos vamos a encontrar con oposición, de una u otra manera, ¿no? Pero una cosa que me llama mucho la atención y que da paz a mi vida es que Jesús ya lo advirtió a sus discípulos. Y el hecho de que Jesús lo advirtiera, a veces podemos pensar, ¡guau! ¿En serio me dices que te voy a seguir y voy a pasar esta oposición, este sufrimiento? Pero por otro lado, lo que podemos apreciar es que el sufrimiento que estamos viviendo no nos tiene que pillar desprevenidos o por sorpresa, porque Jesús ya nos lo había advertido. Es decir, y eso me trae paz, porque Él tiene el control de todo, Él lo sabe todo y sabe qué es lo que voy a vivir yo. Por lo tanto, puedo decir, Señor, pues gracias por avisarme, porque sé que esto me iba a pasar. Y de esta forma yo puedo hacer frente a la oposición, a la adversidad, ¿no? Y qué bonito es que en medio de esta advertencia Jesús no les deja desamparados, no les deja ahí aparte, sino que lo que hace es ora por sus discípulos. Qué importante es poder orar los unos por los otros. Hacer un listado y decir, mira, oro por esta persona, oro por esta otra, por esta. No pido, Señor, que los saques del mundo, que los apartes del mundo, sino que los guardes del mal, porque van a sufrir oposición. Y oposición que nosotros pues verdaderamente también estamos experimentando y viendo, ¿no? Si a la vez que oraba por ellos, también lo que podemos observar es que oraba también por aquellos que iban a convertirse a través de la predicación de los discípulos, ¿no? ¿Y cuál era el mensaje? Y el mensaje que predicaba era un mensaje que podemos encontrar en los versículos del 23 al 29, ¿no? Podemos ver que el mensaje de Jesús era un mensaje de liberación de esas cadenas, ¿no? De Satanás. Un mensaje que Satanás muestra, en el cual verdaderamente muestra que Satanás tiene poder para atar, poder para hacer su fortín, ¿no? Tiene poder y no busca dividir su reino. Satanás busca destruirme. A ti, tu matrimonio, tu familia. Mi familia, mi matrimonio. Satanás viene para robarme, para matarme, para destruirme, por todos los medios. Y qué importante es protegernos. No solamente yo, sino que haya personas alrededor también que me protejan de este mal que quiere hacer Satanás sobre mi vida, ¿no?
A su vez, también se trata de un mensaje que muestra que, tal como dice el versículo 27, dice que el poder de Dios es mayor que el poder de Satanás, ¿no? Pues el Espíritu Santo, obrando a través de Cristo, tiene poder para liberar a las personas de las cadenas de Satanás. También se trata de un mensaje de perdón de pecados, y eso lo podemos apreciar en el versículo 28, en el cual se habla acerca del perdón de pecados, de cómo lo que quiere hacer el Señor es perdonar nuestros pecados, perdonar el hecho de haber vivido, de vivir de espaldas a Dios y a lo que Él dice en su palabra, ¿no? Y hacer la voluntad de Dios Padre. Y lo que quiere hacer el Señor es perdonar nuestros pecados, ¿no? En este caso, hay ciertos teólogos que dicen que este pecado contra la blasfemia contra el Espíritu Santo no se puede dar porque Jesús ya no está presente. Sin embargo, hay un pecado imperdonable, y es el pecado de la incredulidad perpetua continua. No creo en el Señor Jesús. No quiero creer en su obra redentora y demás, ¿no? Por otro lado, vemos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué bueno es acercarnos al Señor y comenzar con nosotros mismos, ¿no? Señor, perdóname. Perdóname por todo aquello que haya hecho que te haya desagradado, que haya hecho sin darme cuenta que te haya desagradado. Perdóname, límpiame, lávame, restáurame. Yo quiero hacer tu misión. Quiero que tú me uses en medio del contexto donde tú me has colocado a mí, ¿no? Y el mensaje de Jesús garantiza que si hay confesión y arrepentimiento, hay perdón por parte de Dios. Y se vive una vida, se manifiesta viviendo una vida de obediencia a Él, ¿no? Así pues, tenemos que ser conscientes de la dura oposición a la cual nos enfrentamos. No es nada nuevo, lo que estamos viviendo ni lo que vendrá. Las nuevas generaciones tienen que estar preparadas, porque estamos viendo que van a venir tiempos duros, difíciles, distintos a los que han vivido generaciones antepasadas, ¿no? Y qué bueno es cuidarnos y prepararnos también para poder hacer frente y vivir en medio de esta situación, ¿no? La Iglesia misional lleva a cabo la misión a pesar de la oposición. Mantenerme firme y decir, voy para adelante. Voy para adelante teniendo los ojos puestos en Jesús. La conclusión es que el Señor nos llama a ser Iglesia misional, en medio del contexto donde el Señor nos ha puesto. No como un ministerio, sino que forme parte de nuestra vida, ¿no? Y hacer misión en esos contextos, ¿no? Puede ser en nuestro barrio, en nuestro trabajo, puede ser en el colegio, puede ser con nuestra familia, donde sea, siendo sensibles a las necesidades que está padeciendo las personas que viven a nuestro alrededor, ¿no? Poner nuestra mirada en las personas a nuestro alrededor, ¿no? A pesar de la oposición que podamos vivir en nuestros tiempos, ¿no? Pero qué bueno es ver el ejemplo de Jesucristo en medio de esta situación, de tal forma que Dios sea glorificado a través de nuestras vidas, ¿no? Pues que el Señor nos guíe y nos ayude a llevarlo a cabo por medio de su Espíritu Santo, conforme a la palabra de Dios y para su gloria, ¿no? Pues que Él sea glorificado. Voy a orar, ¿vale? Sí, Padre, muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Gracias, pues, porque en tu palabra nos muestra, Señor, el ejemplo de vida de Jesucristo, Señor. Perfección completa, Señor. Gracias porque Jesús era sensible a las necesidades, Señor, de su contexto social, Señor. Necesidades físicas, emocionales, morales, Señor, también espirituales, Señor. Y gracias porque siendo sensible a toda esa necesidad, Señor, no se quedó impasivo, sino que hizo misión, Señor. Confrontó el pecado, expresó también emociones, suplió esas necesidades que la gente estaba experimentando, Señor. Y cómo no, Señor, pues esa necesidad espiritual, Señor, pues vemos cómo tú saciaste, Señor, esa necesidad a través de tu obra en la cruz, Señor.
Te pido por todas aquellas personas que todavía no han rendido su vida a ti, Señor. Que tú toques corazones, Señor, que transformes corazones de tal forma que cada uno pueda reconocer su pecado ante Dios, Señor, que pueda reconocer su necesidad de ti, Señor, y que tú puedas hacer una obra regeneradora, Señor, a través de tu Espíritu en cada uno de estos corazones, Señor. De tal forma, pues, que cada uno de nosotros, Señor, pues podamos vivir, Señor, esta vida conforme a tu voluntad, Señor, conforme a tu agrado, Señor. Padre, y gracias porque en tu palabra también nos haces ser conscientes de que hay oposición, Señor, en medio de los tiempos, Señor. Y gracias, Señor, porque eso también trae paz, Señor, aliento a nuestras vidas, sabiendo que tú tienes el control de todo, Señor, y que podemos poner nuestra fe y nuestra confianza en ti, Padre. Muchísimas gracias por todo, Señor, y que nuestras vidas te glorifiquen a ti, Señor. Y gracias por la Iglesia unida, Señor. Gracias porque son un testimonio de luz en medio de nuestra sociedad, Señor. Sigue guiándolos, Señor, sigue protegiéndolos, sigue guardándolos, guiándolos, Señor, y bendiciendo, Padre, para tu gloria, Señor. A ti sea la gloria, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Pues que el Señor os bendiga.